El miércoles en que él pidió solo un plato, supe que algo estaba mal. Pero el problema no fue que pidiera uno, fue que jurara que siempre venía solo. Mi nombre es Artur, tengo 29 años, soy mesero en un restaurante de barrio, no es de lujo, pero tampoco es una cantina. Es ese tipo de lugar al que la gente va para cenar tranquilo, tomar un vino y conversar en voz baja. Trabajo allí desde hace 4 años. Conozco a los clientes por nombre, sé quién rompe la dieta, quién pelea, quién celebra un ascenso. Y estaba él. Don Renato, unos 60 años, siempre muy educado, camisa social bien planchada, perfume discreto, reloj antiguo, pero elegante. Aparecía todos los miércoles, sin faltar, siempre a la misma hora 19:30, siempre en la misma mesa esquina izquierda del salón. Y siempre hacía el mismo pedido. 2 platos principales, 2 copas de vino tinto sin excepción. Al principio pensé que estaba esperando a alguien, pero nadie venía nunca. Se quedaba allí sentado solo. Y cuando digo solo, es solo de verdad. No tocaba el celular, no leía nada, no hacía llamadas. Él simplemente cenaba, colocaba las 2 copas frente a él, servía vino en las 2. A veces levantaba una de ellas levemente como si brindara. Después empezaba a comer los 2 platos, intercalando bocados, como si estuviera respetando un orden. Al final, siempre sobraba la mitad de uno de ellos y decía la misma frase. ¿Puede envolver este para llevar? En la cocina comentaban. Pobrecito, debe ser viudo. Una de las cocineras incluso dijo que ya había visto algo parecido en una película. El hombre que mantiene el ritual para recordar a la esposa. Tenía sentido, nadie quería meterse, era educado, pagaba bien, dejaba propina. Pero aquello siempre me daba una sensación extraña. Porque no parecía solo nostalgia, parecía rutina. Como si hubiera alguien allí aunque no hubiera nadie. Y entonces llegó ese miércoles. Me acerqué como siempre. Buenas noches, don Renato. ¿Lo de siempre? Me miró diferente, no estaba triste, ni distante, estaba serio. Hoy solo un plato, Artur. Sonreí levemente. Claro, ¿y el segundo viene después? Frunció el ceño. Dije 1. Eso me tomó por sorpresa. ¿Solo uno? ¿Y una copa? Solo un plato. ¿Y una copa? Anoté, pero, sinceramente, pensé que se había confundido, tal vez estaba distraído, tal vez estaba probando algo. En la cocina, el personal se extrañó. ¿Solo uno? ¿Se peleó con la esposa fantasma? Risas. Dudé, y fue ahí cuando cometí el error. Les dije que prepararan 2. Si se queja, lo resolvemos. Estaba tan acostumbrado al ritual, que romperlo parecía incorrecto, como si estuviera faltándole el respeto a algo invisible. Cuando llevé los platos a la mesa, puse los 2 como siempre. Silencio. Miró los platos, después a mí, y su rostro cambió. No fue una irritación común, fue shock. ¿Qué es esto? Su pedido, señor. Yo pedí 1. El tono subió, algunas mesas miraron. Usted siempre pide 2. Se puso de pie. ¿Está ciego? Todo el restaurante quedó en silencio. Nosotros terminamos. No entendí. ¿Cómo así? Señaló la silla vacía frente a él. Hoy vine solo. Mi estómago se heló. Porque él siempre venía solo siempre. Pero la forma en que dijo eso. No parecía metáfora, parecía discusión reciente, parecía ruptura real. Yo, pensé que usted. Pensaste mal. La voz resonó en el salón. Y fue ahí cuando me di cuenta. Tal vez la historia del viudo no era solo una teoría bonita, tal vez era algo mucho peor. Y yo acababa de cruzar una línea invisible. Sin saberlo. Y él no parecía dispuesto a dejarlo pasar. Él no gritó más, pero eso fue lo que más me asustó. Se quedó calmado, frío. Miró los 2 platos como si fueran una ofensa personal. Yo pedí 1, repitió. Todo el restaurante en silencio. Intenté mantener la postura. Disculpe, don Renato. Fue un error. ¿Puedo retirarlo? No respondió. Tomó la servilleta, la dobló despacio, la colocó en su regazo. Después dijo algo que no esperaba. ¿Estás intentando hacerme parecer loco? Eso me golpeó directo. Claro que no, señor. Entonces, ¿por qué inventarías que yo siempre pido 2? Inventar. Esa palabra quedó resonando. Porque yo no estaba inventando. Toda la cocina lo sabía, la caja lo sabía. Hasta el gerente ya había comentado sobre el ritual de los miércoles. Pero allí, en ese momento, él hablaba con tanta convicción, que por un segundo dudé de mí mismo. Llamó al gerente. Y ahí la situación salió de mi control. Este mesero está intentando encajarme comida, dijo. Quiere cobrarme el doble esta noche. El gerente me miró, confundido. ¿Artur? Él siempre pide 2 platos, respondí, ya sintiendo la tensión subir. Eso es mentira, replicó don Renato al instante. Yo siempre ceno solo. Es obvio. Obvio. Sentí la sangre calentarse. Usted siempre cena solo, pero pide 2 platos.
Él dio un paso hacia mí. ¿Estás insinuando que? No tenía una respuesta segura para eso. El gerente intervino. Vamos a resolver esto con calma. Artur, retira el plato extra. Lo retiré, pero el daño ya estaba hecho. Pasó el resto de la cena en silencio absoluto, comiendo despacio, sin mirarme. Cuando terminó, no pidió que envolviera nada, pagó sin propina. Y antes de irse, dijo en voz baja, solo para mí: cuidado con lo que crees que ves. Me quedé parado allí con esa frase martillando en mi cabeza. En la cocina, todos querían saber. ¿Se volvió loco? ¿Confirmó la teoría del viudo loco? Me reí por fuera, pero por dentro, no tenía nada de gracia. Porque había algo mal. O él estaba fingiendo de una forma muy convincente, o realmente creía que siempre venía solo. Y eso cambiaba todo. Esa noche no pude dormir. Me quedé recordando cada miércoles, las 2 copas, el brindis discreto, la forma en que inclinaba la cabeza como si estuviera escuchando a alguien. Siempre pensé que era imaginación mía, ahora no estaba seguro. Al día siguiente, hice algo que nunca había hecho con un cliente. Lo busqué en redes sociales. Tardé un poco, pero lo encontré. Perfil cerrado, foto antigua, pocas publicaciones, la mayoría de años atrás. Fotos con una mujer, siempre la misma, sonrisa amplia, abrazados en viajes, fechas conmemorativas, cumpleaños. La última foto de los dos juntos era de hace 3 años, pie de foto simple. Para siempre. Después de eso, silencio. Ninguna foto nueva, ninguna explicación. Pero había comentarios. Algunos antiguos colegas etiquetándolo en publicaciones sobre superación. Un comentario específico me llamó la atención. Me alegra que estés mejor después de todo. Mejor después de todo. Seguí bajando, hasta encontrar algo extraño. Una etiqueta en una publicación de clínica. Una de esas clínicas discretas, tratamiento psiquiátrico, internación voluntaria. Fecha, hace 2 años. Sentí un escalofrío. Empecé a investigar más. Nombre completo, noticias antiguas. Y entonces apareció un registro policial, sin muchos detalles, pero mencionaba brote, comportamiento agresivo en lugar público sin víctimas, remitido para evaluación médica. Cerré la laptop. Me quedé mirando la pared. Entonces aquello podía ser real. Él podía realmente creer en su propia versión. O peor, podía alternar. Entre saber y negar. Entre recordar y borrar. Y yo estaba en medio de eso. El miércoles siguiente decidí una cosa. No iba a asumir nada más. Solo haría exactamente lo que él pidiera. Ni más ni menos. Sin improvisar, sin ritual, sin lo de siempre. Pero no estaba preparado para lo que pasó el miércoles después de ese. Porque esa noche, no vino solo. Y fue ahí cuando todo tuvo sentido. O casi todo. Era otro miércoles, misma mesa, misma hora. Pero esta vez entró acompañado. Una mujer más joven, unos 30 y tantos años, bien vestida, postura firme, parecía incómoda de estar allí. Reconocí el rostro. Era la mujer de las fotos antiguas. No era. Era parecida, pero más joven. Cuando se acercaron a la mesa, ella sostenía el bolso con fuerza, él parecía diferente, más contenido. Se sentaron, me acerqué. Buenas noches. Él me miró directo a los ojos, serio, sin sonrisa. Hoy vamos a querer 3 platos. 3. Sentí un leve choque interno. De acuerdo. Y 3 copas de vino, completó. La mujer a su lado solo me guiñó el ojo, un gesto rápido, casi imperceptible, pero fue intencional. Como diciendo, solo hazlo, sin preguntas. Anoté, me fui. En la cocina ya empezó el murmullo. Ahora son 3, ¿evolucionó la relación? No me reí, porque eso ya no tenía gracia. Cuando volví con las copas, noté algo. Mantenía el mismo patrón. Dejó 2 copas alineadas frente a él, y la tercera, la colocó ligeramente apartada. Como si alguien ocupara ese espacio. La mujer lo notó, tragó saliva, lo vi. Serví los platos 3. Uno para ella, 2 colocados lado a lado frente a él. ¿Todo está bien?, pregunté. Él asintió. Perfecto. Durante la cena, observé desde lejos. Él hablaba poco, la mujer intentaba iniciar conversación, él respondía corto. En algunos momentos, inclinaba la cabeza como hacía antes. Como si estuviera escuchando a alguien al lado. Pero esta vez había alguien real allí. Solo que no era ella quien parecía mirar, era al espacio vacío. A la mitad de la cena, lo oí decir. Siempre te gustó este plato. La mujer se congeló. Papá, papá. Sentí un clic interno. Ella era la hija, no una nueva compañera. Hija. Respiró hondo. Lo sé. Él siguió comiendo como si nada fuera extraño. En determinado momento, levantó la tercera copa, miró al vacío e hizo un brindis silencioso. La hija cerró los ojos por 2 segundos. Entendí todo allí. No era teatro, no era manipulación. Era duelo.
pero un duelo que había creado una realidad paralela. Al final de la cena, pidió para envolver un plato, solo uno. Confirmé. ¿Solo uno para llevar? Me miró largos segundos, después dijo. Sí, solo uno. La hija le sostuvo la mano por debajo de la mesa. Cuando llevé la cuenta, ella pidió hablar conmigo en un rincón. Fui hasta el pasillo cerca del baño, parecía cansada. Perdón por lo que pasó la semana pasada. Entonces él había contado su versión. Él realmente cree que a veces está solo, dijo. Y a veces cree que mi mamá todavía está aquí. Mi mamá, la esposa de las fotos. Hace 3 años que murió, continuó. Algunos miércoles son peores. Miércoles, me helé. Ellos cenaban fuera todos los miércoles, explicó. Siempre pedían 2 platos. 2 vinos. La pieza final encajó. Cuando pide 2, empecé. Está cenando con ella. La frase quedó pesada en el aire. ¿Y cuando pide 1? Pregunté. Respiró hondo. Es cuando intenta aceptar que ella se fue. Sentí un nudo en la garganta. ¿La semana pasada estaba en uno de esos días? Asintió. Había decidido terminar. Terminar. Recordé la frase. Nosotros terminamos. No estaba peleando conmigo, estaba peleando con la memoria. Me quedé en silencio. Ella continuó. Ya fue internado una vez. No es violento. Pero cuando alguien confronta su versión, se desorganiza. Recordé el registro, el brote, el restaurante lleno, la forma en que me acusó de intentar hacerlo parecer loco. Tal vez, en su cabeza, yo estaba amenazando lo único que lo mantenía funcional. Intento venir cuando puedo, dijo, pero no siempre lo logro. Miré hacia la mesa. Estaba sentado mirando la silla vacía con una expresión serena, casi feliz. ¿Hoy es un buen día? Pregunté. Miró hacia él, luego hacia mí. Hoy sabe que ella no está aquí, pero todavía necesita servir 3 lugares. Volví al salón diferente. Ya no era extraño, ya no era bizarro. Era triste, solo eso. Cuando se fueron, se detuvo frente a mí y me miró firme. Perdón por el otro día. Solo asentí. Está bien, don Renato. Me miró como si estuviera intentando decidir algo, luego dijo. A veces uno ve cosas que los demás no ven. Y se fue. El miércoles siguiente volvió, solo se sentó. Me acerqué. Buenas noches. Sonrió levemente. 2 platos. 2 copas. Solo anoté, sin cuestionar, sin interpretar. Serví exactamente lo que pidió. Al final, pidió que envolviera uno como siempre. E hizo un brindis silencioso. Esta vez no sentí miedo ni extrañeza. Solo respeto. Porque tal vez su amor no había terminado, solo había encontrado una forma torcida de continuar. Y me quedo pensando. Si estuvieras en mi lugar, ¿corregirías? ¿O lo dejarías cenar con quien solo él puede ver?